Hola, hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy en nuestro webinar. Este iba a ser el número 7, pero en realidad se convirtió en el 6, que el webinar anterior no se pudo desarrollar por asuntos ya de fuerza mayor. Sin embargo, se va a estar desarrollando la próxima semana. Agradecemos muchísimo a todas las personas que se han conectado de manera puntual, por lo tanto vamos a iniciar el webinar de hoy. Está mucho más dirigido hacia el tema del cambio climático y planes de acción de respuesta. Entonces, en ese sentido, y para no atrasar más, le doy la palabra a Auken para que pueda hacer la presentación eh, de nuestro expositor. Gracias. Gracias, Sofía, por la introducción. En primer lugar, buenas tardes aquí desde el País Vasco, desde España, y buenos días allí en Costa Rica. Para esta sexta webinar, como planteaba Sofía, por el cambio que se ha suscitado por la baja del anterior, la temática que planteábamos abordar era el diseño de planes locales de lucha contra el cambio climático, ¿no? Y en este caso contamos con el expertise, yo también con la experiencia de Eduardo Miera, ¿no? Su formación toma como base las ciencias económicas y administración de empresas, con alguna especificidad en el cambio del comercio exterior y luego también con algún ámbito relacional, experiencial, concretamente en Japón, ¿no? Pero parafraseando aquella famosa afirmación de que el hábito no hace al monje ni los estudios al profesional, me detendré muy brevemente en su larga y rica trayectoria laboral. Así, su experiencia tiene un componente de reconversión urbanística, desempeñando funciones de gerente o de CEO en una empresa pública constituida a partir de la colaboración y cofinanciación de fondos de la Unión Europea, denominada Badia Berry, que tuvo como objeto, radicaba el objeto en la regeneración urbana de un área degradada de usos mixtos, en los que confluían un puerto industrial y 3 términos municipales afectados precisamente por esta actividad, ¿no? Pero yo creo que el componente más relevante responde a su última etapa laboral, a su última etapa profesional y que justifica, en cierta manera, su presencia entre nosotros, ¿no? Y se debe fundamentalmente a desempeñar las funciones de gestor de proyectos en la unidad funcional de transición energética, climática y urbana de la Fundación Tecnalia. La verdad es que aquí, yo creo que en España y si me apuran, en Europa, y aunque entiendo que el propio Eduardo amplíe esta información, me gustaría destacar solamente 2 rasgos respecto al centro en el cual en este momento está trabajando, ¿no? Es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España y el 5º en Europa, ¿no? Sus orígenes creo que son importantes porque se sustentan en la gran crisis que se produjo en nuestro país, en España, y yo creo que por extensión también en Europa, con muchos centros de investigación que realmente cerraron sus puertas por la falta de financiación, ¿no? Y en aquel momento, pues yo creo que 8 centros tecnológicos aquí en el País Vasco se unieron, se fusionaron y constituyeron, digamos, este gran centro de investigación aplicada. Evidentemente, uno de los grandes retos que tuvo desde su propia constitución, allá en los años, me parece que era 1911, algo así, fue reconvertir en gran medida parte de esa intensa actividad vinculada a la investigación básica hacia la investigación aplicada, ¿no? Y en cierta manera transfiriendo conocimiento e investigación para mejorar la competitividad del tejido productivo. Eduardo ha dirigido proyectos Smart Cities, Replicate, My Smart Life o Atelier, así como muchos proyectos vinculados también a los desarrollos territoriales en el ámbito de las renovables o en el propio de las propias agendas, plan estratégico de la Comunidad de Madrid, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo sin más cedo la palabra a Eduardo Miera y confío que su ponencia, su exposición sea de interés para todos ustedes y posteriormente podamos realizar las preguntas que creamos convenientes al expositor. Gracias, Eduardo, por estar entre nosotros. Muchas gracias, Eugen, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Sí que estoy notando que hoy está un poco rebelde el Internet. Espero que no nos cause demasiados problemas y que nos dé pie a que podamos realizar la presentación sin mayores sustos. Imagino que están viendo la presentación. Se ve bien, Eduardo. Adelante. Vale.
Bueno, el objetivo principal de que de alguna forma me trasladaban Eugen y Joseba cubría estos tres objetivos, ¿no? El diseño de planes locales de lucha contra el cambio climático, la parte vinculada con la movilidad sostenible como eje estratégico de los planes locales y los elementos de sensibilización social, participación ciudadana y transparencia asociados a los planes locales de lucha contra el cambio climático, ¿no? Teniendo en cuenta estos objetivos, bueno, pues lo hemos trasladado a la presentación, no necesariamente en este orden, pero sí de alguna forma vamos a intentar cubrir estos tres grandes epígrafes en el transcurso de la presentación. Para ello me van a permitir que empiece por hacer una breve presentación, una breve introducción de Tecnalia. Posteriormente haremos un pequeño contexto. Explicaremos el porqué de esa necesidad de los planes locales de lucha contra el cambio climático, los procesos, ámbitos que entendemos que puedan ser más importantes, metodologías a la hora de poder llevar a cabo esos planes locales de lucha contra el cambio climático y finalmente veremos el papel un poco de la movilidad, ¿no? en los propios planes. Tecnalia es, como comentaba Eugen, el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España. Y el presentarlo, bueno, es un poco para que ustedes también sepan de dónde vengo, ¿no? Al final, a la hora de poder presentar algo, siempre es importante también contextualizar de dónde viene el presentador, porque evidentemente el mensaje siempre está sesgado, ¿no? Queramos que no, al final nuestra propia experiencia personal y laboral de alguna forma sesga nuestro mensaje y en este caso, pues bueno, pues el hecho de trabajar para Tecnalia, que es un centro de investigación y desarrollo, de alguna forma pues también sesga esta presentación. Nosotros no trabajamos, no somos una empresa consultora, es una empresa sin ánimo de lucro con un objetivo que es el de poder transferir esa innovación hacia el tejido productivo y social del País Vasco y de España. Como ejemplos de cosas que hacemos, por ejemplo, H2Site es una empresa que hemos creado desde Tecnalia para la producción de hidrógeno mediante membranas a partir de amonia, de metanol, de diferentes tipologías de gases. El Nautilus es también una empresa creada desde Tecnalia, en donde básicamente se ofrecen soluciones de estructuras flotantes para eólica offshore. También hacemos cosas quizás más próximas, ¿no? a lo que son también los municipios, las ciudades, como por ejemplo el diseño y la producción de pantallas acústicas para mitigar el ruido de las infraestructuras ferroviarias. Y también, como decía antes, pues bueno, pues podemos llegar a hacer asesoramiento, acompañamiento, pero no desde una óptica de una consultora, sino desde la óptica de un centro tecnológico, ¿no? Que apoya, en este caso, por ejemplo, al puerto de Bilbao, como hemos apoyado pues, a otras entidades, municipios o ciudades, en este caso para el desarrollo de pues, la declaración de producto ambiental del puerto, que bueno, pues era la primera vez que a nivel mundial pues, un puerto obtenía esta declaración, ¿no? Tecnalia cuenta pues, con aproximadamente 1.500 personas, de las cuales prácticamente 300 son doctores y tenemos 28 nacionalidades diferentes, con lo cual pues, bueno, es una amalgama también de países, de conocimientos y de experiencias que bueno, pues, enriquece bastante el desarrollo de los proyectos y de los trabajos que llevamos a cabo. Los ámbitos de trabajo están bastante ligados con los ODS, siempre con una perspectiva multisectorial y multitecnológica. Trabajamos los ámbitos de la transición energética, de la transformación digital, de la salud, el ecosistema urbano, la movilidad, por supuesto, la economía circular, fabricación inteligente. Y eso lo agrupamos en básicamente 5 unidades de operación
digital, servicios de laboratorio, industria y movilidad, salud, y la unidad de transición energética, climática y urbana, que es a la que yo pertenezco, en donde, como pueden ver en la parte de abajo, están constituidas 8 áreas diferenciadas, cada una pues, con un propósito dentro de esa unidad operacional, ¿vale? Yo pertenecería a la unidad al área de ciudad, territorio y medio ambiente. Contexto. Bueno, el contexto básicamente, por trasladarles algo ya yo creo que bien sabido y a día de hoy bastante interiorizado por parte de todos, es que cada vez son más evidentes los impactos del calentamiento global, se percibe y hay grandes problemas de desertificación y de sequía en muchas zonas del mundo. En España, por ejemplo, pues lo estamos sufriendo e incluso pues, bueno, pues está llegando a ver y a percibir problemas en determinadas islas en el Pacífico, por ejemplo, con serios riesgos de que puedan directamente desaparecer, ¿no? por el incremento, por el crecimiento del nivel del mar. Eso lo que nos lleva es a que esa transición energética, ese proceso de transición, debe ser o es necesario, y es necesario lo antes posible, y también es un proceso que de alguna forma nos está llevando o nos está diciendo que nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Cuanto más se tarde en poder llevarlo a cabo, seguramente los efectos, y habrá muchos efectos que ya seguramente no tendrán marcha atrás, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que acometer esa transición y hay que hacerlo lo antes posible. A nivel mundial, a nivel de consumo, a nivel mundial, estos son datos del año 2021, todavía, pues como pueden ver, el 29% de consumo estaba en petróleo y gas, el 27% en carbón, la electricidad y la biomasa andaban en torno a un 10% cada una, es decir, que prácticamente el 80% todavía estaba en manos de combustibles fósiles, ¿no? Cambiar ese mix energético, pues evidentemente pues va a ser una tarea difícil, ¿no? En el caso de Costa Rica, si bien es cierto que a nivel sobre todo de generación eléctrica, prácticamente el 100% está llegando a ser renovable, sí que todavía en consumo vinculado con transporte, bueno, hay todavía un trecho a recorrer, ¿no? Y una posibilidad de mejora. En cuanto a necesidad de por qué nos hacen falta estos planes locales de lucha contra el cambio climático, bueno, está claro en Europa por lo menos que las zonas urbanas son origen de prácticamente el 75-80% de las emisiones, lo cual no es baladí, ¿no? De hecho, la Comisión, sus planteamientos de alguna forma está entendiendo que son y de alguna forma deben de traccionar las propias ciudades y municipios esa transición, ¿no? Al menos debe de ser un agente muy importante en ese proceso de transición energética, ¿no? Y eso es debido a que, bueno, muchas veces entendemos las emisiones desde una perspectiva muy localista, ¿no? Realmente el protocolo de gases de efecto invernadero aplicado a ciudades, municipios, bueno, se contempla con 3 alcances. El alcance 1, que serían los consumos directos vinculados en este caso con la ciudad, tanto a nivel de transporte como de consumo directo energético, procesos industriales, etc. El alcance 2, que se relaciona con las emisiones de la red
normalmente eléctrica, con la cual se conecta la ciudad. Se consideran que son emisiones indirectas de alguna forma, pero que en este caso pues, bueno, pues, deben de contabilizar las propias ciudades o municipios. Y tendríamos también el alcance 3, que es en el que suele haber quizás más dificultades, ¿no? Porque el alcance 3 de alguna forma establece que se debería de contabilizar también la parte correspondiente a pues el transporte que se realiza fuera del ámbito de la propia ciudad, o otro tipo de emisiones indirectas que, por ejemplo, puedan estar relacionadas con los productos que se están importando en la ciudad, ¿no? Desde temas de alimentación o de productos alimenticios a, por ejemplo, los productos que se puedan utilizar para la edificación, ¿no? Todos los procesos productivos realizados externamente que luego de alguna forma se integran en la ciudad llevan una serie de emisiones embebidas en esos procesos que de alguna forma pues deberían de ser también considerados, ¿no? Lo que ocurre es que normalmente si este alcance 1 y alcance 2 suele ser relativamente sencillo, siempre entre comillas, el poderlo calcular, mientras que el alcance 3 pues suele representar muchísimas dificultades, ¿no? El GHG Protocol establece 15 elementos sobre los que actuar y no está todavía muy normativizado cómo se puede llegar a a partir de digamos, cómo armonizar la cuantificación de ese alcance 3, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es algo a lo que cada vez más se está recurriendo y por tanto, bueno, pues desde esa perspectiva no solo del consumo que yo estoy generando dentro de mi propia ciudad, sino también de lo que como consecuencia de lo que yo ahora consumo aquí en su momento se gestó o se realizó en otras zonas y que va embebido en esos productos, en esos procesos, pues de alguna forma también los deberíamos de contabilizar, ¿no? A partir de esto, ¿cuáles serían los dos elementos que entendemos que puedan ser más interesantes o más propicios para establecer, ¿no? unos planes de lucha contra el cambio climático? Lo primero de todo es mencionar que los sistemas urbanos son extremadamente complejos, muy complejos. Es necesario llevar a cabo y tener un enfoque integrado, multidimensional, porque al final estamos hablando del entorno urbano y edificado, del medio ambiente, estamos hablando de aspectos sociales, económicos, culturales. Por otro lado, hay una faceta también de escalado, de escalas, ¿no? También hay que tener una consideración multiescalar, desde el edificio hasta un ámbito más territorial. Desde el punto de vista también de gobernanza, en donde interviene muchas veces no solamente la administración pública, que también a su vez pueda tener diferentes niveles, desde el nivel de distrito a un nivel de ayuntamiento, municipalidad, gobierno regional, etcétera, a la propia sociedad civil o el sector privado, ¿no? Y que, por tanto, pues bueno, pues es necesario que sea multiagente y evidentemente temas que van a ser muy transversales, ¿no? Vinculados con temas de género, con temas de salud. Por tanto, los sistemas urbanos desde esta complejidad es bastante es complicado, ¿no? El poder abordarlos y poder realmente tener la seguridad que de alguna forma estamos contemplando todos los aspectos, ¿no? Uno de los elementos que nos puede ayudar dada esta complejidad son las herramientas digitales.
Las herramientas digitales a veces tendemos a pensar que esto es algo de ciudad grande y que el municipio más pequeño no hay información como para poder trabajar con este tipo de herramientas. Al final es cuestión un poco de hacer una evaluación de esa disponibilidad de datos, porque sí que es cierto que al final es necesario la generación de datos para poder trabajar, ¿no? Pero se puede generar datos de muchas formas y no necesariamente todas tienen que ser datos reales. Se pueden generar datos a partir de simulaciones, a partir de modelos, a partir de determinadas estrategias que pues nos pueden permitir trabajar con la digitalización para poder ofrecer información, ¿no? Todos esos datos, esa producción masiva de datos que en la mayor parte de los casos sí que es posible generar, lo que permiten es una capacidad exponencial de cálculo, ¿no? Al final, el poder de alguna forma hacer interacciones entre esos datasets de diferentes dominios nos va a permitir al final conseguir que realmente podamos trabajar de una forma mucho más productiva. Algunos ejemplos y cuál es el propósito, ¿no? Un poco de todo esto. Al final se trata de pasar de ese análisis estático a un análisis que sea mucho más dinámico y predictivo, ¿no? Por ejemplo, en la derecha lo que estamos mostrando es una imagen de la ciudad de San Sebastián, en España, de Donostia San Sebastián, en donde se puede observar cuáles son los riesgos de inundabilidad de la ciudad, ¿no? Nos permite, a partir de los datos, por ejemplo, generar escenarios predictivos, ¿no? Estamos de alguna forma avanzando cada vez más, porque dentro de estas herramientas digitales también pues, hay estadios diferentes, desde solamente una visualización GIS a ir incorporando a partir de esas capas, digamos que inteligencia. Estamos, digamos que evolucionando de esa información, de un modelo de información geolocalizado a un modelo de gemelo digital, ¿no? Un gemelo digital que al final lo que permite es una conexión bidireccional, ¿no? No solamente hacia el modelo, sino también de regreso hacia la propia ciudad, ¿no? Aquí podemos estar hablando desde abrir o cerrar una válvula a establecer un set point de temperatura para un edificio o poner en marcha un determinado aire acondicionado en determinados sitios. Es decir, al final el gemelo digital te puede permitir conectar de alguna forma, no solamente recibir la información, sino también interactuar con el propio medio, ¿no? A partir de esa interacción en el gemelo digital se puede trabajar tanto con ciudadanía como usuarios y beneficiarios de esa Smart City. Lo vamos a poder utilizar en planificación y en la realización, en la preparación del diseño de la ciudad, interactuar con la infraestructura física, edificios, infraestructuras, espacios públicos y también con la infraestructura técnica, tanto pues de energía, de agua, de comunicaciones. Y nos va a servir para modelar la ciudad en todos los aspectos de alguna forma que mencionamos ahí, ¿no? Por un lado el análisis, tanto para monitorizar como para evaluar, para realizar simulaciones, lo que nos va a permitir pues, crear escenarios y ver de alguna forma hacia dónde vamos o hacia dónde iríamos, tener esa capacidad de predicción y, como decíamos antes, esa interacción, ¿no? Tanto con la gestión como con la operación. Esto, por ejemplo, pues es un ejemplo, son datos de radiación solar para generación de escenarios que podemos utilizar. Esta sería una imagen de la ciudad de Bilbao, en donde a partir del raster de irradiación solar
pues bueno, pues podemos de alguna forma también determinar cuál es la capacidad de fotovoltaica que pueda tener las cubiertas de los edificios, ¿no? Esto es útil no solamente a nivel de cubiertas de edificios, sino también, por ejemplo, para determinar qué zonas dentro de la ciudad, no siendo edificios, por ejemplo, podrían ser también de interés para una generación, en este caso, por ejemplo, generación fotovoltaica, ¿no? Se puede observar, por ejemplo, en la foto grande que se destaca bastante, no sé si ven mi ratón, pero bueno, sería, por ejemplo, el campo de fútbol de San Mamés de Bilbao, que bueno, se puede observar claramente que bueno, sería una zona, y es de hecho una zona en donde ya se ha instalado fotovoltaica porque bueno, pues tenía una alta capacidad, ¿no? Lo bueno de este tipo de generación de modelos y de escenarios no es tanto la visualización per se, sino lo que podemos generar a partir de esta visualización, ¿no? En donde ya le empezamos a meter inteligencia para determinar cuáles de las cubiertas realmente pues, bueno, pues pueden tener un determinado payback en función de la irradiancia que tienen, en función del sombreamiento, en función de diferentes aspectos y determinar incluso y poder proveer a los vecinos de un determinado edificio de una primera aproximación de la instalación que podría ser más factible a mejor precio-coste para esa comunidad, ¿no? O, por ejemplo, aplicaciones en ese ámbito de gemelo digital. Este es un proyecto que estamos trabajando, por ejemplo, con la ciudad de Santander, en donde a partir en ese gemelo digital, de alguna forma, lo que estamos determinando o lo que estamos utilizando para establecer cuáles son las rutas o las mejores rutas o cómo proveer de mejores rutas a digamos a gente mayor, ¿no? Que pueda tener dificultades a la hora de desplazarse dentro de la propia ciudad, ¿no? A partir de todo lo que se vaya generando en la propia ciudad, ¿no? Porque puede haber problemas debido a obras, problemas debido a accidentes, problemas, es decir, que al final tenga en cuenta cuál es la situación en la que está la ciudad en cada uno de los momentos, para que avise y pueda de alguna forma esas personas mayores encontrar el mejor modo de desplazamiento para llegar a donde desean dentro de la ciudad, ¿no? Un segundo elemento también muy importante es todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Pero sí que yo planteaba estas dos preguntas, ¿no? ¿A qué realmente le llamamos participación? Porque yo creo que a veces hay confusión, ¿no? En cuanto a realmente qué es lo que queremos decir, ¿no? Cuando hablamos de participación ciudadana o participación en la planificación. Y una segunda pregunta relacionada con el propósito real que cumple esta participación, ¿no? No está muy claro a veces si es un propósito o cuál es el propósito que está un poco detrás, ¿no? El propósito real que está detrás de esa participación. La primera aproximación es casi la de sensibilización y concienciación, la cual también es muy importante. Es decir, al final generar un clima positivo en torno a la transición climática es muy importante, dado que prácticamente en todos los municipios, ciudades, pues prácticamente el 90%, si no más, de las emisiones están o se generan desde los privados, ¿no? Tanto a nivel de ciudadanía, pues a través de sus vehículos, sus viviendas, industria, oficinas, comercio, etcétera, ¿no? Y realmente la parte pública suele ser una parte pues muy pequeña, ¿no? dentro de esas emisiones. Por tanto, la capacidad de generación de una sensibilización y una concienciación, en este caso en materia de transición energética, va a ser algo que se va a poder aprovechar y que va a apoyar y ayudar a que realmente las medidas que se quieran implementar en ese plan
pues bueno, pues puedan realmente surtir efecto. Un aspecto, por ejemplo, que estamos trabajando es el aspecto de ciudadanía energética. Este, por ejemplo, es un proyecto, tienen ahí el enlace, en donde de alguna forma se ha evaluado, ¿no?, cuál es esa ciudadanía energética que bueno, pues se ha establecido, digamos, esa pequeña escalera o esos 4 pasos, ¿no? Desde una primera situación en donde al ciudadano no le importa mucho, no le pone mucha atención, ¿no?, que no, por ejemplo, pues no es consciente ni de quién es su proveedor energético, ni de qué tipo de energía realmente utiliza, ni le pone demasiada atención al nivel de eficiencia que puedan tener los equipos, ¿no?, que pueda estar utilizando. El segundo paso pues ya sería un ciudadano sensibilizado, en donde sí tiene ese conocimiento mínimo y además pues bueno, puede tener potencialmente un interés en conocer otro tipo de fuentes de energías sostenibles. El tercero, ya estaríamos hablando de un ciudadano que está concienciado, que ya utiliza energías renovables, que por ejemplo se pueda desplazar en bicicleta o que tenga un vehículo eléctrico. Y un cuarto paso ya sería un prosumidor activo, ¿no?, en donde ya lo que en ese estadio, por ejemplo, se puede estar incluso planteando la posibilidad de la compra de un vehículo eléctrico de forma compartida, ¿no?, para una utilización compartida, o ser parte de comunidades energéticas, ¿no?, que de alguna forma, pues bueno, pues además de poder ayudar desde el aspecto ambiental, pues también puede generarle un beneficio económico, ¿no? Al final, bueno, en qué medida a través de esa sensibilización y concienciación somos capaces de que la ciudadanía llegue a lo más próximo a ese prosumidor activo, bueno, pues será también algo que evidentemente tendrá un impacto importante en la elaboración de los planes, sobre todo en su ejecución, ¿no? En este sentido, pues bueno, pues cuando hablamos de participación a veces se entremezcla, ¿no? No es lo mismo informar, en donde simplemente lo que intentamos es proporcionar una información, hacer una consulta en donde bueno, pues, se pueda proceder a recoger algo de información, si involucrar, en donde ya de alguna forma lo que estamos intentando es una participación más activa para entender mejor cuáles son las necesidades que se presentan, a colaborar con ellos, ¿no?, en donde ya ellos ayudan o apoyan también la propia toma de decisiones y el desarrollo de alternativas, a que se haya una participación empoderada, ¿no?, en donde realmente tengan digamos, voz a la hora de decidir, ¿no?, y de la realización de las diferentes acciones, ¿no? Este es un esquema que solemos utilizar en municipios del País Vasco, que está publicada por EUDEL, que es la Asociación de Municipios de nuestro entorno, denominado 8+3, en donde de alguna forma trasladamos en parte algunas de esas preguntas que yo hacía también al principio, ¿no? La metodología para determinar cómo vamos a trabajar la participación parte de que seamos capaces de definir el por qué queremos hacer ese proceso participativo, para qué, quiénes de alguna forma van a poder participar en ese proceso, cuáles son las reglas de juego que nos vamos a marcar para llevarlo a cabo, cuándo se va a realizar, cómo, dónde, con qué recursos vamos a contar para poder realizarlo. Aquí hay, evidentemente, preguntas que son que retroalimentan otras, ¿no? Es decir, en función también de los recursos, pues es posible que el cómo, el cuándo y el dónde pues vaya a variar. Es decir, al final, bueno, algunas de ellas están interrelacionadas, ¿no? Pero donde sí que vemos una interrelación directa es, una vez resueltas estas preguntas, en determinar cómo vamos a llevar a cabo esa información y comunicación
el seguimiento y evaluación y cuál va a ser el compromiso que de alguna forma se va a exigir y se va a ofrecer, ¿no? Y lo digo en las dos direcciones, no solamente de cara a quienes puedan participar, sino también a quien de alguna forma está activando ese proceso participativo. Como ejemplos interesantes, por ejemplo, esto es la ciudad de Nantes, en donde se ha llevado en el ámbito de la transición energética un proceso participativo puramente digital, abierto a toda la ciudadanía a través de herramientas digitales. Es un proceso muy interesante con bastantes interacciones específicas que, bueno, pues a través de esta página web del proyecto My Smart Life pueden ustedes consultar y ver. A nivel de herramientas de participación, sí, como un pequeño apunte, llegamos a realizar un estado del arte a nivel de Europa de herramientas que de alguna forma pudieran apoyar la participación de ciudadanía y recogimos prácticamente casi 150 herramientas diferentes que se estaban utilizando en Europa en este ámbito de participación ciudadana. Una de las cosas más notables de ese estudio que se realizó fue que prácticamente el 85%, 80 y muchos por ciento, casi 90% de esas herramientas solamente se utilizaba en un único proceso participativo. Es decir, que al final eran herramientas que se desarrollaban de forma muy específica para cada proceso dentro de cada ámbito urbano, de cada ciudad, de cada municipio, y luego no eran reutilizadas, ¿no? Lo cual, bueno, pues evidentemente pues es también un hándicap, ¿no? La no posibilidad o la poca posibilidad de replicación y de reutilización que pueden tener este tipo de herramientas, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de la ciudad de Hamburgo, en donde lo llevó a cabo la empresa Consult, en un proceso mucho más participativo, a pie de calle, en donde han trabajado el diseño a futuro de un barrio, ¿no? Y han trabajado pues bueno, con los diferentes pasos, desde la recolección de la información, el desarrollo de las ideas, la preparación de los planes, el diseño de esos planes y el establecimiento de esos escenarios a futuro, ¿no? Se ha hecho de forma completamente participativa, abierta y con un alto grado de empoderamiento, ¿no? En donde la ciudadanía pues, ha podido decidir en aspectos bastante importantes pues cómo o cuáles eran un poco los elementos claves que sí que de alguna forma querían tener dentro de ese desarrollo, ¿no? De ese nuevo desarrollo. Y luego, por acabar con esta parte vinculada con la participación, dos ejemplos. El proyecto Smart City en la ciudad de Vitoria, en donde se trabajó directamente también con ciudadanía en ámbitos de rehabilitación de vivienda, por ejemplo, y el plan Smart City de Donostia San Sebastián, en el que se trabajó el tema de participación desde una óptica diferente, no tanto desde la participación ciudadana, pero sí desde la participación de agentes, empresas, de alguna forma importantes en el marco de la ciudad. Prácticamente en torno a 110, 115 entidades participaron del diseño y preparación de ese plan. Y lo traemos como ejemplo en el sentido de que muchas veces cuando hablamos de participación no solamente deberíamos de pensar en que esa participación esté focalizada en la ciudadanía, ¿no? Sino que a veces también en esa participación puede ser perfectamente llevada a cabo a partir de pues cuáles son los agentes locales más importantes o de mayor relevancia con los cuales pues se puede llevar a cabo ese diseño, ¿no? A nivel de metodología,
les traigo lo que sería la metodología de Cities for Zero, que está desarrollada por el doctor Condorrutia. Tampoco me voy a detener mucho, básicamente es una metodología en donde engloba por un lado el nivel estratégico de ciudad con el nivel de diseño de proyecto, así como con una tercera parte vinculada con la evaluación y retroalimentación de todo el proceso, tanto a nivel de proyecto como a nivel de ciudad, ¿no? Es importante ese partenariado local, el análisis, el diagnóstico, el ser capaces de generar esos escenarios, esa visión a futuro de a dónde realmente queremos llegar, sabiendo dónde estamos y hacia dónde vamos si no hacemos nada, ¿no? A partir de eso establecer cuáles van a ser los objetivos y que eso nos permita establecer pues, un plan estratégico, ¿no? o un plan de acción. Que seamos capaces de integrar ese plan dentro del marco del resto de planificaciones del municipio o de la ciudad, y a partir de eso tener esa capacidad de priorizar, de establecer el marco, que son dos pasos que van muy de la mano, y posteriormente de ya establecer, ¿no? el diseño del proyecto y su ejecución, ¿no? Es, como digo, bueno, es un marco, de alguna forma, que entendía que bueno, pues podría ser de utilidad y que bueno, pues aquellos que de alguna forma puedan estar pensando en cómo que puedo elaborar a nivel y cómo debería llevarlo a cabo a nivel de mi municipio, pues bueno, pues es una estructura de trabajo que les puede permitir empezar a dar esos primeros pasos. Como dos ejemplos importantes en este ámbito de planes de lucha contra el cambio climático, sí quería hacer referencia a las políticas europeas. Por un lado, el European Green Deal, en donde de alguna forma bueno, se está estableciendo esa necesidad de descarbonización de toda Europa para el año 2050, un objetivo muy ambicioso, que se ha trasladado y se está trasladando a diferentes directivas, ¿no? El programa Fit for 55 traslada que el objetivo o la meta a medio plazo, a 2030, debería ser de una reducción del 55%, y esto se está llevando a efecto con, bueno, trasladando a través de las diferentes directivas en normativa, en reglamentación, tanto a nivel de energías renovables, eficiencia energética, impuestos, comercio de emisiones, es decir, de alguna forma se alinean todas las diferentes políticas para poder obtener ese objetivo, ¿no? Este sería el esquema del Covenant of Mayor, del pacto de alcaldes, en donde bueno, es una de las experiencias bastante notables que se han llevado a cabo en Europa, en donde más de 10.000 ciudades y municipios de Europa han participado, ¿no? En sus inicios empezó como una tentativa de trabajar solamente en el ámbito de la mitigación. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, tenemos tu pantalla, pero estás en la traspa del Green Deal. A ver, ¿estáis viendo ahora la pantalla? Sí. Sí. Ahora sí se ve. Vale. Es que sea... Perdonad el problema. Decía que inicialmente estaba más enfocado al ámbito de la mitigación, y ya a partir del año 2020 se empezó a trabajar de forma combinada con ese objetivo a 2030, con un objetivo no solamente de mitigación, sino también de adaptación, ¿no? Con un compromiso que se pide a las ciudades y a los municipios
de reducción en un 55% de sus emisiones. Es un compromiso político, un compromiso que adoptan las ciudades y en ese inicio, antes de incluso llevar a cabo la revisión de cuáles son la situación o el diagnóstico del municipio o la ciudad, ya se solicita una solicitud de compromiso político a esa ciudad, municipio, o dándole un plazo de hasta 2 años a partir de ese compromiso político para que se pueda diseñar y se pueda preparar ese plan de acción, ¿no? Que incluya esa parte de mitigación y adaptación. De alguna forma, a través de ese compromiso político, lo que se hace es bueno, pues fomentar también ese compromiso por parte no solamente de las autoridades políticas y permitir iniciar ya un proceso tanto de diagnóstico como de definición de las ambiciones, ¿no? A partir de establecer los objetivos a los cuales se quiere llegar y las medidas con las cuales vamos a querer obtener o lograr esos objetivos, se establece el plan de acción, se remite al Covenant of Mayors ese plan de acción y a partir de ese momento pues, bueno, pues, ya se empieza a implementar y a medir. La exigencia por parte del Covenant of Mayors es de cada 2 años remitir un informe sobre progresos, de forma que bueno, pues se vaya monitorizando y evaluando el progreso de ese plan. Aquí he dejado este link que vamos a ver si funciona correctamente. Es el de Covenant of Mayors, que yo sí les sugeriría que si pueden, pues bueno, pues lo consulten, ¿no? Aquí tienen toda la información relativa por un lado, por ejemplo, todos los planes de acción local que ya existen, que están remitidos. Por ejemplo, pues se puede tanto por país como si el compromiso es de mitigación y adaptación, si es solamente de adaptación, si es solamente de mitigación y a qué año. Se puede filtrar por región, por población, por año en que se remitió ese compromiso y están de alguna forma esas prácticamente 10.000 ciudades, municipios recogidos con sus respectivos planes. Con lo cual, pues bueno, pues hay muchísima información bastante interesante. También hay, bueno, hay información específica de cómo estas serían buenas prácticas que de alguna forma se están compartiendo, que también pues bueno, pues es un marco yo creo que bastante interesante de cara a poder recoger, ¿no? O poder recabar información sobre acciones específicas que también se pueden filtrar por país, por tipología de acción, por sector. Con lo cual pues, bueno, pues ofrece también bastante información y hay información general, ¿no? En torno a posibilidades o por ejemplo ámbitos como la pobreza energética, recursos para adaptación, etcétera. Con lo cual pues bueno, pues digamos que es un lugar bastante interesante para poder visitar. Y ahora les traigo un astronauta. Esto tiene un sentido en el marco de la Comisión Europea. De cara a las ciudades europeas se ha planteado lo que se denomina 100 Climate Neutral Cities. Y se ha establecido como una misión como la misión a la Luna, en donde se pusieron todos los recursos a disposición, en este caso de la NASA, ¿no? Para que pudieran realmente implementar y llevar al hombre a la Luna, ¿no? Ese concepto de misión en donde todo lo necesario
se pone a disposición de un propósito concreto, en este caso el poder lograr que 100 ciudades europeas sean climáticamente neutras para el año 2030, es un concepto que bueno, pues ha trasladado la Comisión, ¿no? Estas son las ciudades que han sido seleccionadas. Aquí bueno, pues hay presencia prácticamente de todos los países que participan de la Unión Europea. Algunos con mayor o menor medida de ciudades, pero prácticamente todos ellos tienen representación. En total son, me parece que 112 las ciudades dentro de esa Unión Europea que están dentro de la misión de ciudades. Con ese objetivo muy, muy ambicioso, que es el de neutralidad climática para el año 2030. ¿Vale? En estos casos, a veces no es tan importante el objetivo en sí mismo y lograr ese objetivo como el camino que se da y el proceso que se inicia para lograr ese camino, ¿no? Quizás ese objetivo de neutralidad climática 2030 no se ha alcanzado por las 112 ciudades. Es probable que no sea así, en mi opinión personal, pero seguramente el que todas esas ciudades hayan dado ese paso, sean parte de ese proceso y estén caminando juntas con ese objetivo, va a hacer que se acelere bastante el proceso de neutralidad climática que de otra forma en estas ciudades podría haber tardado bastante más tiempo, ¿no? Por tanto, a veces es importante también tener en cuenta que cuando establecemos los objetivos, el objetivo no necesariamente es un objetivo que tiene que ser el objetivo final numérico a alcanzar, sino puede ser algo que nos tiene que inspirar a iniciar un proceso que nos permita poco a poco ir llegando a ese objetivo, ¿no? En este marco un poco lo que se está trasladando como diferencial con respecto a, por ejemplo, lo que hemos visto del Covenant of Mayors. Aquí también se pide un compromiso. El compromiso que se está pidiendo en este caso a las ciudades es un compromiso que tiene un valor añadido, porque es un compromiso que se les pide a las ciudades con su propia ciudadanía, es decir, no es un compromiso exclusivamente del municipio que adopta el político para remitir al Covenant of Mayors, sino en este caso es un compromiso que está adoptando la ciudad con su propia ciudadanía. Y para ello lo que se le pide a las ciudades es que formalicen los Climate City Contracts, que los contratos de ciudad climáticos que incluyen la participación de los principales agentes locales, incluso ciudadanía, en su elaboración. Además, se debe de llevar a cabo, además de del Climate City Contract, ese Action Plan a 2030 y, por otro lado, también un plan de inversiones específico a 2030. El objetivo es que esto no sea un documento más, es decir, un plan más con un papel que lo soporta todo, sino que detrás pues, realmente haya habido un análisis no solamente de la viabilidad técnica, sino también de la viabilidad financiera y de los recursos necesarios y cómo los voy a conseguir para poderlo implementar, ¿no? En este caso también comentar que bueno, está en Net Zero Cities, es una plataforma que se ha creado junto con prácticamente me parece que somos 33 instituciones. Tecnalia también es parte de esta plataforma. Es la plataforma que ha sido seleccionada por parte de la Comisión Europea para dar soporte a estas 112 ciudades. Y bueno, se lo traigo a colación también porque ofrece también abundante información, tanto acerca de cómo se va a llevar a cabo todo ese proceso de preparación de planes para esa neutralidad climática a 2030 de todas estas ciudades,
como de ejemplos y de soluciones que pues puedan ser de utilidad para cualquier ciudad, ¿no? Aquí, de hecho, yo creo que en la comunidad de práctica, si me deja... A ver, simplemente porque vieran bueno, parte de la información que se genera, y en la parte de resources, a ver, yo creo que... Bueno, están aquí las... cambiarla, proyectar para que se vea toda la pantalla, o no con el documento. O has elegido la opción de proyectar documento y no proyectar pantalla, compartir pantalla. Ah, vale, vale. Vale. Bueno, les estaba aquí, a ver si me deja. Ahora sí. Vale, bueno, este era... Entonces, tampoco habéis visto cuando os he enseñado antes el de Covenant of Mayor, ¿no? Que estaba también mostrándolo. Bueno, en cualquier caso, aquí, bueno, pues están también los Pilot City Programs, las ciudades, que es lo que hay aquí para las ciudades, que de alguna forma muestra parte de esos recursos. Todavía hay muchas cosas que están en desarrollo, porque esto está, pues bueno, pues ahora mismo en marcha, digamos, ¿no? Entonces todavía, pues bueno, pues todavía se está trabajando en ello, ¿no? Pero, por ejemplo, pues aquí en la parte vinculada con áreas temáticas hay un catálogo, por ejemplo, de soluciones y cobeneficios, en donde pues, están recogidos, yo creo que son prácticamente 200 soluciones diferentes de todo tipo de tecnologías, que son unas fichas en donde, bueno, se puede observar información relativa a desde temas vinculados con movilidad a temas vinculados con energía, circularidad, temas de Nature-Based Solutions. Bueno, es un catálogo de soluciones bastante amplio. Pero bueno, ya ven que bueno, hay algunas que están activadas, hay otras que están todavía sin activar. Es una página que está todavía... porque la plataforma todavía está dando sus primeros pasos y poco a poco pues, bueno, pues se va actualizando. Yo les sugiero que bueno, es un buen lugar, ¿no? De consulta de la información y de hacerlo de forma, bueno, de ir actualizándolo para ir viéndolo, porque se está actualizando continuamente. Bien, la movilidad. La movilidad es un nubarrón negro muy difícil de gestionar muchas veces. La movilidad seguramente sea uno de los sectores más difíciles de cuantificar. Según gente con la que nosotros solemos trabajar, nos han llegado a decir explícitamente que directamente la movilidad y el transporte son lo que hace fallar todas las planificaciones, ¿no? Al final, porque es muy difícil de dimensionar y de realmente saber qué es lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Hay aspectos vinculados con lo que decíamos, por ejemplo, antes, ¿no? Vinculados a si esas emisiones las voy a establecer dentro del marco única y exclusivamente que se produce, o sea, de mi ámbito urbano, del ámbito de mi ciudad, si voy a tener en cuenta qué es lo que mis vehículos o los vehículos registrados en mi municipio, en mi ciudad, también están emitiendo fuera, ¿no? Cuando se desplazan a otros lugares. Los efectos frontera, por ejemplo, ¿no? En donde, por ejemplo, si el carburante resulta más barato en un determinado territorio, pues bueno, pues se tiende a incrementar muchísimo el consumo de carburante en ese territorio, no porque haya realmente más transporte, ¿no? O se recorran más kilómetros en ese territorio, sino simplemente porque ese carburante es más barato.
interesa cargar antes de cruzar, ¿no? al siguiente territorio. Bueno, es decir, al final hay muchas cuestiones que hacen que sea de difícil cuantificación el ámbito de la movilidad. Como ideas que podemos considerar de utilidad de cara a cómo llevarlo a cabo, la primera tendría que ver con ese marco geográfico, ¿no? Y ahí quizás mezclar dos pautas. Por un lado, dónde se realizan realmente esos desplazamientos, y una segunda, cuál es el marco de competencia real que tiene el municipio o la ciudad, ¿no? Muchas veces vinculamos también actuaciones en las que desde el ámbito competencial propio del municipio pues realmente vamos a tener poca incidencia o poca capacidad de actuación, ¿no? A nivel de naturaleza, junto con el de actores y agentes, porque se tiene que dar una acción transversal con otros planes que ya están en ejecución de transición energética, de lucha contra el cambio climático, es decir, al final hay que integrar esa parte vinculada con la movilidad dentro de ese marco general, ¿no? Y hay que dotarlo de un enfoque integral también para los actores y agentes que de alguna forma tienen que participar, y que esto no debería de estar únicamente supeditado a los departamentos específicos de movilidad, sino que debería de contemplar una perspectiva más amplia, ¿no? A nivel de aprobación de órganos de gobierno, buscando evidentemente que esto esté alineado con las políticas municipales, pero también con otras opciones políticas en la medida de lo posible, de forma que esto no se convierta en un plan al tiempo de duración de un mandato y que vaya a modificarse en un plazo corto, ¿no? En la medida de lo posible es deseable que se establezca o que se busque ese consenso en las diferentes opciones políticas y que se establezcan también los órganos internos de seguimiento necesarios para poder evaluar, monitorizar de alguna forma y si es necesario corregir, ¿no? esas medidas, ¿no? Por otro lado, el ámbito de la jerarquía de la movilidad, en donde se debería de tener en cuenta todos los modos de movilidad, no exclusivamente el motorizado, que muchas veces pues bueno, es al que más importancia se le da y quizás a nivel jerárquico no debería de tener esa importancia, ¿no? En nuestros municipios o en nuestras ciudades. El binomio urbanismo y movilidad, la incidencia que tiene la movilidad en el modelo de ciudad, el buscar, por ejemplo, modelos más densos, ¿no? que permitan o reduzcan los desplazamientos, esos modelos, por ejemplo, que se están poniendo ahora tan de moda, ¿no? Las ciudades de los 15 minutos, ¿no? En donde de alguna forma se busca que pues en prácticamente 15 minutos de distancia andando puedas tener cubiertas tus necesidades básicas, incluso las ligadas al trabajo. Evidentemente importante la parte correspondiente a los datos de partida y la participación pública. Como antes comentábamos, los datos al final de alguna forma van a marcar, y esos datos de partida van a marcar nuestra capacidad para generar modelos y por tanto también prever hacia dónde vamos a llegar, y el establecimiento de las medidas, los objetivos que en la medida de lo posible pues deberían de estar basados en criterios técnicos y tener en cuenta no solamente, como decía antes, la viabilidad técnica, sino también la viabilidad financiera de su implementación o su implantación, ¿no? Y evidentemente pues la evaluación, corrección, para que pues el proceso sea lo más dinámico posible, ¿no?
A partir de esto, sí mencionar que, bueno, pues hay como dos campos, ¿no?, en los cuales se puede trabajar. El primero, más vinculado con lo que podríamos denominar una Smart Mobility, en donde a través de, bueno, pues se puede trabajar con diferentes herramientas que nos permitan activar acciones vinculadas con mejora del transporte público, con distribución y logística, temas de última milla, por ejemplo, o con ámbitos, por ejemplo, vinculados con el urbanismo táctico o zonas de libres emisiones, supermanzanas, y de alguna forma esta tipología de herramientas que les estoy mostrando nos pueden ayudar, nos pueden apoyar en el diseño de ese tipo de medidas. Por otro lado, estarían directamente los propios elementos, ¿no?, de movilidad y de transporte. El aire es uno de los elementos que sí que nosotros estamos viendo que es posible que en un medio plazo pueda estar empezando a tener una mayor importancia. Este, por ejemplo, es un aerotaxi que ya existe, es un modelo, es un prototipo que ya está siendo probado en espacios reales, en entornos reales, pero también estamos trabajando, por ejemplo, con logística a través de drones, ¿no? Es decir, el aire, el espacio, está empezando a coger otro peso, ¿no?, también en la movilidad. Evidentemente, el vehículo eléctrico no solamente desde lo que sería el automóvil o lo que sería la furgoneta, que ya se está utilizando en reparto, en distribución, en logística, sino también vinculado con vehículo eléctrico de gran potencia, tanto para, pues, por ejemplo, residuos o incluso obras, construcción. Está ya trabajando en diseñar vehículos con gran potencia que son eléctricos, ¿no? Ahí, además de las baterías clásicas de litio, pues está trabajando evidentemente con las celdas de combustible, con el hidrógeno, como una alternativa real, sobre todo en el transporte pesado, ¿no? O, por ejemplo, vehículos no tripulados, vehículos autónomos, tanto de mercancía como de personas, que bueno, poco a poco también pues van a poder ir introduciéndose en nuestras ciudades, en nuestros municipios. Y estoy ya acabando, a modo de ejemplo y con esa filosofía un poco de que pueda ser inspiradora para ustedes. Estos son proyectos que se denominan proyectos faro, proyectos demostradores, que algunos ya han finalizado, otros todavía están en ejecución aquí en Europa. Son proyectos en donde la movilidad ha sido uno de los ejes importantes, junto con la energía o las plataformas de ICT, y en los cuales, pues bueno, tienen muchísimos ejemplos de buenas prácticas que se han llevado a cabo en diferentes ciudades europeas. En cada uno de estos proyectos prácticamente van a poder encontrar en torno a 2 o 3 ciudades europeas que han actuado como demostradoras, y luego a su vez otras 3, 4, 5 ciudades europeas que bueno, pues de alguna forma han recogido ese guante, ¿no? Han aprendido de ese trabajo realizado, y bueno, pues también de alguna forma han puesto en marcha acciones de interés vinculadas con esos sectores. Y esto sería todo por mi parte. Creo que estoy justo fuera de tiempo que me ha permitido Joseba. No pasa nada. Era tan interesante que no te he querido cortar porque era todo muy interesante. Gracias, Eduardo. Pues les parece, como siempre, si les parece, tenemos en torno a 15 minutos
para poder hacer preguntas a Eduardo. Como siempre, vamos a dar prioridad a las personas que levanten la mano y quieran hacer la pregunta por voz, hablando, por micrófono, y después vamos leyendo las preguntas de las personas que prefieran escribirlas en el apartado de preguntas y respuestas. Empezamos, si les parece, por Eida. Eida Arece. Vamos a ver si me escuchan. La cámara no Escuchamos, quiere Eida. abrir. Ok. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Eduardo por la presentación. A veces los compañeros y compañeras mueven un proyecto de desarrollo urbano orientado al transporte. Y a veces no se vislumbra tan claramente por qué su conexión con la acción climática. Y en esta presentación de Eduardo se subrayó en varios aspectos por en la misma lógica en que Eduardo la presentó. Planteó al inicio que se requiere para la planificación climática un análisis multiescalar, multiactor, muy complejo por la complejidad de las ciudades. Y también mencionó varias veces la necesidad de transversalizar varios temas. En Costa Rica ya tenemos municipalidades que son parte del Pacto Global de Alcaldes, que han sido reconocidas en esta iniciativa, pero también en las evaluaciones nos han solicitado mejorar algunos aspectos. Uno de esos aspectos tiene que ver con la participación y la inclusión de la perspectiva de género en los planes de acción climática. Y lo otro que nos cuesta es conectar la planificación estratégica de las municipalidades, de los cantones, con la acción climática, que fue otro de los temas que mencionaste. También me gustó mucho la última parte de la movilidad, que mencionas la jerarquía y que tenemos que enfocarnos en todos los modos de transporte, y propiamente MUEVE trabaja en esta línea, en la movilidad más activa, en mejorar los espacios en el urbanismo, y el reto que tenemos es que los compañeros y compañeras de las áreas de planificación urbana articulen sus esfuerzos con los compañeros del área ambiental, del área climática, y las compañeras y compañeros del área que trabaja con población en procesos de participación y que promueve también la equidad de género. Porque requerimos un análisis estratégico más a largo plazo, donde se identifiquen proyectos que están en los 3 ámbitos y que aportan ya a una estrategia más a largo plazo. Esa era como una reflexión de por qué este tema dentro de MUEVE, y una insistencia en la conexión no obligada, digamos, no es que nosotros como MUEVE querramos hacer la conexión, sino que es una conexión estratégica necesaria para que realmente esta planificación y este esfuerzo rinda frutos, y las ventajas o financiamientos de una línea puedan también ser aprovechados en otra. Gracias. Sí, gracias, Eida. Yo estoy de acuerdo, es decir, al final, todas esos temas que de alguna forma estabas planteando, al final yo creo que son bastante comunes, no solamente a Costa Rica. Yo creo que esas deficiencias que comentabas en la transversalidad, el tema de género, por ejemplo, bueno, es muy común en prácticamente toda Europa también. Y es un déficit, es algo que todavía no lo tenemos, digamos que integrado, ¿no? En nuestra planificación, en nuestras mentes, en nuestras formas de trabajar. Pero bueno, sí que es algo que bueno, en la medida que seamos capaces de ponerlo encima de la mesa y de hacerlo obvio, visualizarlo de alguna forma, pues bueno, pues poco a poco pues podremos ir integrándolo, ¿no? Gracias, Eida. Gracias, Eduardo. Tenemos también a David Gómez. David, adelante. Muy buenos días. Muchas gracias por la relevante información en este webinario. Realmente quiero justamente hacer esa asociación, ¿verdad?, de la que están hablando entre la movilidad sostenible
y el cambio climático, lo que venía un poco conversando Aida también, de que realmente son cosas que, son dos aspectos de la gestión del espacio urbano que son complementarios y hasta sinérgicos, porque en la movilidad sostenible uno de los principios fundamentales es reducir el espacio para vehículos motorizados al mínimo necesario, y esa reducción del espacio al mínimo necesario genera espacio público que puede tener una cantidad de usos. Entre esos usos sumamente relevantes es justamente el incremento de la resiliencia urbana ante, por ejemplo, riesgos hidrometeorológicos, como en Costa Rica es una realidad y probablemente es el riesgo o la amenaza recurrente más importante y más permanente en el diario de los equipos municipales, es lidiar con la lluvia durante nuestra pesada temporada de invierno, ¿verdad? Y los riesgos hidrometeorológicos asociados con eso, el flash flooding y todos estos fenómenos que son meramente urbanos, y justamente a través de la pacificación vial, la reducción del espacio de los vehículos motorizados y la creación de más espacio, es que se puede redistribuir para esto. No solamente tenemos que pensar en los usos que puedan tener otros usuarios, ¿verdad? Espacios peatonales, ¿verdad? Con superficies rígidas y caminables, sino también en todos los espacios que pueden generar absorción de agua para generar mayor filtración y por supuesto, una respuesta urbana más robusta ante la amenaza de la lluvia. Y hay otras cosas en las que también son complementarios porque por ejemplo, las personas para caminar, y esto es, ¿verdad?, uno de los incentivos más importantes para la movilidad sostenible de la caminata, es el confort dado por la regulación de la temperatura y la sombra, pero eso al mismo tiempo es una ventaja de capturación, captura de CO2, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde está esa complementariedad. Las personas se benefician de las cosas que hacen también más resiliente ante el cambio climático a una ciudad. Y esa intersección es natural. Entonces, esto también les puede dar como tranquilidad a los equipos municipales de que siempre y cuando estén trabajando bajo los principios de la movilidad sostenible que busca justamente en ese adjetivo de sostenible, hay un montón de colas, ¿verdad? Entre esas es la sostenibilidad ambiental. Van a estar en buen camino hacia también cumplir con objetivos de defensa y resiliencia ante el cambio climático. Entonces, es una intersección muy clara que existe entre ambos sectores. Gracias, David. Hay una pregunta también por parte también de Euken. Euken, adelante. Sí, gracias en primer lugar, Eduardo, por tu extensa y sobre todo muy prolífica información que has aportado en este evento al grupo. Pero ciertamente yo sí me gustaría lanzar una reflexión al hilo de lo que planteaba Aida y también lo reafirmaba David, ¿no? Y es un poco descubrir cuál es el juego de roles profesionales que generalmente se mueven en el ámbito de la administración pública local, ¿no? Con el peso fundamentalmente de la rama jurídica, que fundamentalmente viene dado por el ámbito de la Secretaría o por el ámbito de la intervención o por el ámbito de Hacienda, y luego también del peso en muchas ocasiones que tienen los departamentos de un organismo, como planificadores y, si me apuran, a veces como concesionarios de las licencias de aplicación. Creo que en este sentido es evidente que la coordinación es básica dentro de estos entornos enormemente complejos, pero también yo creo que la legislación contribuye precisamente a armar un tipo de equilibrio en estos roles profesionales. Si nosotros hace unos años prácticamente los departamentos de medio ambiente no tenían peso más allá de la sensibilización y trabajos, hoy en día creo que por lo menos en España cubren un importante espacio, especialmente en la preceptividad de los informes que ya elaboran. Es decir, ya no significa que exclusivamente la figura del urbanista en este momento está regulando prácticamente el ayuntamiento. ¿O qué os voy a decir? Por ejemplo, los departamentos fundamentalmente de igualdad, que son los que también en este momento ya aportan informes de preceptividad, con lo cual entran ya en un juego de equilibrio de roles que seguramente pueda soportar mucho mejor posteriormente esa coordinación, evidentemente necesaria para poder desarrollar estos planes de acción climática. Yo no sé si en Costa Rica el peso es el mismo, no sé si la legislación en este momento también les da o les atribuye, digamos, a este tipo de técnicos un cierto
protagonismo o paralelismo en la perceptividad de los informes que ciertamente pueden elaborar en la concesión de autorizaciones y licencias, y es un buen campo de entrenamiento para luego poder abordar, lógicamente, desde un tú a tú, si me acordáis, desde una relación bidireccional, precisamente esta reflexión que tiene un carácter mucho más voluntario que lo que puede ser la propia regulación, digamos, de licencias, etcétera. Gracias, Eugenio. Vale, tenemos una pregunta no sé si quieres contestar alguna, un poco la reflexión de Eugen. Si no, ¿sí? Yo evidentemente yo desconozco el caso particular de Costa Rica, pero yo sigo una reflexión que sí que me gustaría de alguna forma también poner encima de la mesa, es que sí que es cierto que, y ha sido por ejemplo el caso de Europa, ¿no? En donde ha habido una cierta presión, por decirlo de alguna forma, hacia las ciudades, ¿no? Para que acometan y lleven a cabo esos planes de descarbonización, para que empiecen a pensar qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo se tienen que organizar, que no es nada sencillo, cuando en muchos de los casos ni tienen recursos, ni han sido dotadas de más recursos, ni de más capacidad, ni de formación, no ha venido nadie a ayudar a esas ciudades realmente a poder hacer eso, ¿no? Entonces ha habido un incremento de exigencia sin que, y yo creo que es común, no solamente en Europa, yo creo que en otros lugares también está de alguna forma como que se ha capilarizado esa responsabilidad hacia, en muchos casos, municipios y ciudades y hacia técnicos y políticos que no tenían o no tienen digamos, las herramientas adecuadas para poder enfrentarse a ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, al final pues no deja de ser una situación pues un poco curiosa. Hay también mucho voluntarismo de querer hacer cosas y muchas veces también desconocimiento, ¿no? Realmente de cuáles son potencialmente digamos, las herramientas con las cuales realmente pueden contar a la hora de llevar a cabo las cosas. Incluso a veces por desconocimiento del funcionamiento interno, incluso dentro del propio municipio, muchas veces, ¿no? De la propia ciudad, ¿no? Y esa desconexión que se va a ver entre los departamentos y entre esa falta de transversalidad que puede haber entre los diferentes silos que de alguna forma se han ido creando con los años, ¿no? Muy bien. Tenemos una última pregunta que en este caso viene por el chat, la hace Rebeca Baglio, y dice: ¿cuál es la población meta que tienen pensado que use esta plataforma? ¿Es accesible a personas con distintas limitaciones? No le entiendo muy bien si es con limitaciones de... Sí, la pregunta es: ¿cuál es la población meta que tienen pensado que use esta plataforma? Entiendo que te ha referido a la plataforma de esa que teníais vinculada. De Net Zero Cities. Eso es. Y digamos a quién se dirige la plataforma y si es accesible, digamos, entiendo que a personas con diversidad funcional. En principio, el público objetivo fundamental es cualquier tipo de ciudad. Sí que es cierto que va a tener una parte que va a estar vinculada directamente con las ciudades, ciudades de la misión, que va a ser una zona restringida para esas ciudades que son parte de la misión. Y en cuanto a la pregunta relacionada con diversidad funcional, si te soy sincero, no te sabría decir ahora mismo si va a tener algún tipo de accesibilidad específica para gente con diversidad funcional. Pero si hay un interés específico, lo averiguamos y pasamos la información sin ningún problema. Muchas gracias. Pues no hay ninguna pregunta más. No sé si quieres, Sofía, igual yo creo que ya estamos justo en la hora, si quieres ir despidiendo. Ok, no, bueno, agradecerle montones a Eduardo. La verdad es súper interesante estuvo la charla y creo que ha sido de gran provecho ahorita para el proceso que estamos desarrollando. Le agradecemos a todos los participantes del día de hoy. Hemos ido cambiando los diferentes temas que tenemos que desarrollar
y ya nos queda solo el último webinar, que va a ser la próxima semana, de hoy en 8. Este va a ser sobre diseño y venta atractiva de proyectos de movilidad sostenible para la obtención de patrocinios y respaldo social. Entonces, con Ángel Batalla. Entonces, bueno, los esperamos para el próximo webinar, la próxima semana, y luego seguiríamos con el tema del coaching, que vamos a estar desarrollando ahorita en el finales del mes de marzo con Joseba y Euken. Les vamos a estar mandando una información al respecto en los próximos días. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y todas y que tengan un muy bonito día.